Nosotros estamos acá hoje com a licenciada em Pedagogia e Magíster em Educação, Evangelina Fissetti. Graças, Evangelina, por haber aceito nossa invitação para a charla de hoje. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos. Bien. Evangelina, com a pandemia, quando começou a pandemia, as escolas também tiveram que se adaptar a isso, a esse momento de enseñança, e optaram por oferecer as classes online, né? Pero muitas pessoas se puseram em contra, começaram a dudar da eficácia dessa modalidade de enseñança, né? E também por dizer que são menos inclusivas. Em tua opinião, realmente, hoje, depois de tanto tempo passado, há algum tipo de perda em esse tipo de ensino, aprendizagem, enseñanza-aprendizagem e quais são? Bueno, en mi opinión, mira, yo considero que el educar en casa no genera en sí una pérdida de oportunidades de aprender de los niños. Creo que lo que fue violento fue la imposición de la modalidad. Creo que la escuela ni los docentes estaban preparados, ni tampoco los padres, para intempestivamente de un día al otro generar un cambio de modalidad en la educación. Pero sí sabemos que hace ya tiempo, y lo venimos proponiendo y escuchando, la escuela no está preparada para las demandas de este siglo a nivel educación, a nivel interacción. Creo que esto ha hecho como un sacudón en los cimientos para repensar la educación, ¿no? Por eso, repito, no creo que el problema esté en la modalidad de enseñar en casa y de educar en casa, sino que el cambio fue violento. Los maestros no estaban preparados para la educación a distancia, los padres no estaban tampoco, digamos, entrenados en esto, pero lo que he podido ver en estos casi 3 meses de pandemia, digamos, de estar en casa por esta situación, que desde el principio, hablando del mes de marzo hasta el día de hoy, han disminuido mucho las demandas digamos, de asesoramiento de cómo hacer. Es decir, los padres se han ido adaptando, los docentes también han ido adaptando sus demandas o su forma de enseñar, y se ha generado un nuevo reaprendizaje, creo, de lo que ha sido el aprendizaje. En cuanto a los niños, vos me decís si ha habido pérdidas en el proceso de aprender. Yo creo que son las mismas pérdidas que se dan en la escuela. Creo que hay una ilusión utópica de que en la escuela se aprende mucho y en casa se aprende poco. Creo que hay paradigmas o falsas creencias, ¿no?, que circulan. Lo digo también por conocimiento interno de familias que educan en casa, y puedo ver la riqueza que hay en aprender en el hogar con la tutoría y la tutoría de los papás también. Uhum. E para os ninhos e adolescentes que têm algum tipo de discapacidade ou algum tipo de dificuldade de aprendizagem, vós crees que eles foram mais afetados ou tampouco houve nenhum tipo de impacto com essa modalidade de aprendizagem, assim, de enseñanza? Al principio, como te decía, fue un shock, por decir así, ¿no? Fue muy movilizante porque los papás de niños con necesidades educativas especiales o con discapacidades tuvieron mucho temor de cómo educar a sus hijos en casa, pero ciertamente creo que es mucho más productivo, porque todas las dificultades de aprendizaje de niños que asisten a escuelas comunes versan en lo que tiene que ver con lo atencional, con la lentitud en el procesar la información. Entonces, el estar en casa les ha proporcionado la oportunidad de tener más tiempo para hacer las actividades, poder organizarse de otra manera, cosa que en los tiempos escolares no se da. Muchas maestras integradoras están trabajando con los niños en el hogar a través de la teleasistencia también. Entonces esto ha generado que los papás puedan sentirse ayudados o guiados por los profesionales,
En lo personal, no considero que haya sido un impacto negativo. Considero que por el contrario, un niño con dificultades de aprendizaje, que tiene más tiempo para procesar la información y tiene más contención a nivel familiar, va a aprender más y mejor, ¿no es cierto? En cuanto a calidad. Creo que, como te decía hace un rato, el problema tiene que ver con las utopías y las falsas creencias que se generan en relación al aprendizaje escolar. Como que en la escuela se aprende más, como que hay mayor calidad. Y si vos te pones a pensar, en realidad en la escuela tenés módulos de 40 minutos, recreos de 15 minutos y 4 horas de clase. Entonces hay toda una ilusión de que se aprende mucho, cuando en realidad los docentes hacen fuerte hincapié en las tareas escolares en casa, les dan mucho para estudiar en casa. Entonces a los niños les genera un estrés y una sobrecarga de no solo tener que ir al cole a estudiar, sino volver a casa y seguir, ¿no? Que es lo que por allí muchos profesionales repensamos y criticamos y decimos, más es, digamos, aprender más significa sobrecargarnos de información. Eso es aprender, ¿no? Nos cuestionamos. Y algo muy importante que también quería destacar es que para el aprendizaje, en el aprendizaje en casa, hay algo muy valioso, que son las recuperaciones de las experiencias diarias vertidas en los conocimientos sistemáticos, por decir así, ¿no? Y el niño tiene más oportunidades de aprender, ya sea que tenga dificultades o no, cuando puede transferir lo que aprende cognitivamente a las situaciones diarias. Entonces, la oportunidad de poder realizar con ellos una receta de cocina y, por ejemplo, aprender lo que es un texto instructivo, la oportunidad de poder, no sé, aprender las fracciones en matemática realizando una comida, una pizza y dividiendo las porciones, es decir, todo lo que implica el aprendizaje con las experiencias diarias y el poder transpolar permanentemente esos conocimientos y asimilarlos, considero que tiene la mayor riqueza para poder aprender, ya sea con o sin dificultad, ¿no? Uhum. E que os papais também podem participar mais disso, né? Porque na escola eles se querem um pouco alejados desse processo, de poder realmente ver como passa, como as coisas estão sucedendo, ou seja, como o seu hijo está aprendendo, realmente se acerca mais a isso, né? Exacto, y también creo que una de las mayores crisis en este tiempo ha sido que por ahí los padres no han dimensionado en todo este tiempo a qué nivel han tercerizado la educación de sus hijos, ¿no? Al nivel de decir, yo me desligo, ¿no? Lo mando a la escuela y aún así, no solo la escuela, si la escuela no es suficiente, lo mando a la tarde a particular y me resuelven el problema de la educación otros. Y el tener que haber recuperado esa responsabilidad que considero que es inherente al rol de los papás ha sido una gran crisis, ¿no? Algunos papás se han podido adaptar, otros no, otros piden ayuda, pero creo que desde mi punto de vista, creo que hay un propósito muy importante en esto de poder recuperar este rol tan importante de los papás, porque educar no es solo enseñar contenidos. Creo que esta es la mayor crisis en la que los papás han caído, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Yo no estoy preparado como papá para poder enseñarle a mi hijo un contenido porque tengo solamente el secundario o no he estudiado en la universidad, y no se trata de eso, ¿no? Creo que es más virtuoso tenerle paciencia a nuestros hijos, esperar que ellos lo hagan solos y solos acompañarlos con nuestra presencia, que la gran sabiduría en los, en los distintos campos disciplinares, como muchos papás creen, ¿no? Em si. E como vós, e que orientações vós crees que são importantes passar, que serem passadas para os papais em esse momento, em termos de organização, do momento de estudar? Porque, como vós dijiste, alguns se quedaram impactados e têm dificuldade para essa organização. Mira, ayer cuando hablábamos y me contabas un poco sobre los temas que íbamos a desarrollar, yo pensaba en tres aspectos puntuales
que los papás tienen que tener en cuenta a la hora de enseñar en casa, ¿no? Y creo que los podría organizar en tres tips o tres sugerencias, por decir así, para que los papás tengan en cuenta. El primero es organización. La organización es clave. Es lo mismo que cuando una persona trabaja en casa, ¿no? Si no hay determinación de tiempos, de poder poner límites al horario de trabajo y a la vida de hogar, se genera mucho estrés, no solo para la persona, ¿no? Yo estoy hablando a nivel familiar también. Sí, Entonces, lo primero es organizarse. Los papás trabajan, por supuesto, bueno, ahora todo lo estamos haciendo desde casa, intentar que no sea simultáneo el tiempo donde los chicos hacen escuela y ellos trabajan, porque esto principalmente para las mamás, que son por lo general las que estamos con ellos a la hora de estudiar, genera una doble carga de estrés y de una situación compleja, estar trabajando uno y al mismo tiempo asistiendo a nuestros hijos. Entonces, si los chicos hacen la escuela a la mañana, trabajemos a la tarde o viceversa. Esto en primer lugar para organizarse. Otra cosa muy importante es prever las tareas que tienen que ver con las cosas del hogar, es decir, no plantearnos el cocinar o el hacer cosas de la casa, aunque pareciera ser una sugerencia muy doméstica la que estoy dando. Son las que mayores consultas tengo, ¿no? ¿Cómo hago para organizarme cuando ya tengo que cocinar, por ejemplo, y mis hijos están todavía en pleno estudio? Bueno, lo importante es sí, poder organizar el día anterior, poder hacer las compras previamente y poder destinar el tiempo que ellos hacen en escuela en estar para ellos, ¿no? Poder eh, eh, destinar ese tiempo para esa tarea. Eh, También es importante, en segundo lugar, priorizar. Cuando hablo de priorizar, hablo de tener en cuenta, de darle en la primera hora de estudio a los chicos las tareas que más les cuestan, ya que su cerebro y sus capacidades cognitivas tienen mayor conservación de energía a la hora de la mañana o cuando comienzan a estudiar, que luego de varias horas de estar concentrados en el estudio. Entonces, prioricemos lo que más le cuesta a ellos y ayudarlos nosotros a la primera hora que comienzan a estudiar. También es importante que puedan establecer un tiempo. Algo que he recibido muchas consultas es, nos pasamos todo el día haciendo escuela, desde la mañana hasta la tarde, justamente porque no hay organización. Entonces mi consejo es, pongamos un horario, por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 y se acabó la escuela. Y aunque hayan quedado tareas pendientes, las dejamos para mañana, porque esto genera también un corte, un límite. A los niños y a los adolescentes les permite actualizar su información cerebral, poder jugar y realizar otras actividades placenteras que además disminuyen el estrés del encierro, ¿no? Como jugar, como tener videollamadas con sus amigos, como poder estar sin hacer nada también, que es sumamente necesario para nuestro bienestar. Y en tercer lugar, lo que yo recomiendo es optimizar el aprendizaje, es decir, en el momento que los chicos están aprendiendo, ponernos tiempos, es decir, cada 20 minutos o 25 minutos, más que todo cuando los niños son pequeños, primero, segundo grado, y cuando están comenzando el secundario, que están adaptándose a lo que es las dinámicas digamos, de esta modalidad de ciclo medio. Poder tener cortes cada 25 minutos o media hora donde los chicos puedan ir a hacer algo, salir al patio, comerse una fruta también, beber agua, porque como sabemos, o como quizás los papás no lo saben, pero nuestro sistema pensante, nuestras funciones cognitivas tienen una curva en la atención. El foco atencional se conecta, pero no estamos todo el tiempo pudiendo sostener la atención más de 40 minutos o media hora. Entonces es necesario, como si habláramos de las computadoras, ¿no? Apagarlas para que se reinicien. Entonces, poder tener pequeños cortes en donde ellos incorporen azúcar, incorporen agua, puedan distraerse y luego volver a captar su foco atencional, porque si no, se pierde la motivación para aprender,
los chicos se fatigan cognitivamente y no pueden estar, como los papás a veces pretenden, 3 horas sentados haciendo algo, porque ni siquiera un adulto lo puede hacer, ¿no? Entonces, por allí muchas veces los papás pretenden que los chicos hagan cosas que no están preparados, ni tampoco los adultos. Y también es importante que lo que decía anteriormente, ¿no? Que utilicemos las tareas del hogar para reforzar los aprendizajes académicos, invitarlos a la cocina, poder cocinar con ellos, poder recuperar las fotos familiares y trabajar sobre secuencias, sobre historias, sobre narración, poder ayudarlos a ellos desde lo cotidiano a resignificar estos saberes académicos que por allí quedan en el tecnicismo, quedan en lo lejano de lo cotidiano, que es lo que realmente provee experiencias de aprendizaje concretas, ¿no? De incorporación de nuevos conocimientos. Otra cosa muy importante es que los papás están muy estresados por todo lo que ha implicado esta situación. Los papás están estresados por lo laboral, por la incertidumbre. Muchos papás están trabajando desde casa en su mejor momento, cuando algunos han perdido sus trabajos. Y querer enseñarles a nuestros hijos, cuando uno emocionalmente está muy cargado, muy estresado, terminamos en los gritos, terminamos en la discusión, en la poca paciencia. Entonces es importante ser sabios y priorizar lo importante. Si realmente en este tiempo creemos de que no estamos preparados para ayudarlos, es bueno buscar ayuda, pedirle a alguien que los asista, pedirle, siempre lo ideal es que los papás sean los que los educamos, pero en el caso de emocionalmente no estar preparados, es preferible por la salud emocional de los chicos y de la familia poder pedir ayuda, que alguien pueda ayudarlos, ya sea otra mamá, otro papá, o por allí los que tienen la posibilidad, contratar a algún docente particular que pueda apoyarlos en las tareas o que nos enseñen a nosotros, profesionales, psicopedagogos, que podamos enseñarles a los papás a enseñarles a sus hijos para no perder la paciencia, para no perder la calma y por allí decir palabras que los marcan emocionalmente y lo cual no se justifica por una tarea escolar. Mas é porque os ninhos também se estressam, né? Os ninhos também se quedam ansiosos, preocupados, ou seja, ele encerro está afetando a todos de maneira general, ninhos, adolescentes, adultos, ancianos. Então, é muito importante também ter em conta isso, que voz de rixa, não? Os papais estão estressados, os ninhos também estão estressados, e é obviamente o momento de estudo, assim como o momento de trabalho, se vai ver afetado em termos de desempenho, de concentração, de atenção e de interesse também, né? Es como vos, Micaela, bien lo decís, es algo muy importante tener en cuenta que los papás han perdido de vista. Los niños también están encerrados. Los niños también han perdido la posibilidad de jugar con otros niños, lo cual disminuye el estrés. El juego es un excelente metabolizador de emociones y si bien pueden jugar en casa, jugar con otros niños los ayuda a metabolizar emociones negativas, a poder digerir emocionalmente este tiempo. Y un niño que está estresado, están casi todas sus funciones cognitivas abocadas a elaborar eso y tiene que quitarle energía al aprendizaje sistemático para depositarlas en otro lugar. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta que los papás no sobrecarguen de contenidos a enseñar a los chicos y los maestros tampoco, que nos aboquemos a los núcleos prioritarios del aprendizaje, ¿sí? A lo básico. No es momento de enseñar temas nuevos, no es momento de hacer propuestas pedagógicas demasiado decoradas, sino es tiempo de sostener lo que tenemos y vivenciarlo de la mejor manera posible dentro de lo que se puede en casa. Por eso siempre es mejor poco y conciso que mucho y perdido, ¿no? Si se pudiera decir. E com os ninhos e adolescentes discapacitados, assim, há algum tipo de orientação para estudar com eles em casa que vos pudiera dar así, de manera general? Bien, los niños y adolescentes que ya vienen en un proceso
de acompañamiento en procesos de inclusión educativa, mi recomendación es que los profesionales puedan seguir asistiendo a las familias a través de videollamadas, de poder organizarse con la docente de los estudiantes para hacer las adecuaciones curriculares pertinentes para que los chicos puedan seguir aprendiendo. Sería muy importante eso, que los profesionales no dejen, digamos, de asistirlos. Y es muy importante que los papás puedan tomar contacto con los profesionales para que ellos les enseñen a enseñar a sus hijos, ¿no? El tomar más tiempo para el estudio les va a dar a todos los chicos con discapacidad mayor posibilidad de poder plasmar los contenidos académicos. Pero en esto transmitirles paz a los padres y tranquilidad. No se le va a pedir a un niño con dificultades mayores cuestiones que las que ya están programadas. O sea, el niño va a poder estudiar hasta donde ellos puedan, de acuerdo a sus potencialidades. Lo principal acá en este tiempo es preservar el vínculo, preservar la salud emocional, mucho más que los nuevos aprendizajes, ¿no? Por eso la recomendación para niños con necesidades educativas especiales es que no se despeguen de sus profesionales de apoyo, ¿sí? Que los profesionales de apoyo sigan trabajando con digamos, los dispositivos que han venido trabajando, con las adecuaciones curriculares que ya han sido establecidas, y aún si es necesario adecuar en mayor cantidad los contenidos o en mayor significatividad los contenidos, creo que es pertinente, porque el objetivo en este tiempo es sostener lo que se creo que más que incorporar muchas nuevas, sino sostener lo que ya tenemos. Entonces, mi consejo con los niños con discapacidad es estimular y conservar los aprendizajes logrados. Y si podemos nuevos aprendizajes, buenísimos, pero sí hacer hincapié en conservar lo que tenemos, a través de la estimulación, a través de lo que en el hogar se le pueda proponer, a través de que los profesionales integradores o inclusivos puedan hablar con los papás y darles nuevas estrategias, ¿sí? Creo que yo haría hincapié en esta orientación. Nesse momento, porque vós já hablaste disso, não? De papais que têm algum tipo de dificuldade ou situações mais difíceis de resolver, que busquem apoio afora da escola com os profissionais, ou que já estão acompanhando seus filhos e aqueles que não estão em acompanhamento que possam obter ajuda com esses profissionais, né? E de onde buscar esse apoio? Ou seja, eu sei que muitos terapeutas, psicopedagogos estão trabalhando também em modalidade online, ¿no? Pero ¿cómo se busca? Así es, como vos decías, los profesionales que ya vienen trabajando con los niños es importante continuar. Pero los papás que están considerando dificultades que antes no se daban cuenta porque las podían ir contemplando los docentes en la escuela y ellos no se daban cuenta, es importante que los papás puedan consultar a un psicopedagogo o psicopedagoga que estén matriculados, que estén ejerciendo. Los psicopedagogos están ejerciendo por teleasistencia, como le llamamos, y es muy importante porque más allá de lo que se pueda trabajar con el niño, también los profesionales contienen a los papás y le dan estrategias y recursos que en este tiempo son muy necesarios. Entonces, creo que los papás lo tienen que ver por este lado, es invertir en su salud mental, más allá de ayudarlos en la escuela. La escuela es simplemente una excusa, se podría decir en este tiempo, para ayudarlos emocionalmente a poder sostener aprendizajes que para ellos sean significativos y que sean provechosos, ¿no? Más que todos los niños que presentan dificultades. Entonces yo los animo a los papás a que puedan buscar ayuda e invertir en ellos. É muito importante não passar por isso solos, não? Ter apoio. Alguém que nos ajude agora, porque muitas vezes não é fácil. Bem, Evangelina, eu te agradeço muito. Foi muito, muito, muito buena.
eu tenho certeza que os papais que te escutem vão sacar muito boas informações, muito bom apoio nesse momento. Agradeço muito tua disponibilidade a sacar um tempo para falar com nós outros, sim? Muchas gracias. Gracias a vos, Micaela, y bueno, siempre como digo, es importante que los papás puedan ser padres más funcionales hoy de lo que fueron ayer. Cada día se aprende algo nuevo, no vivan con culpa este tiempo, uno va haciendo lo que va pudiendo en la luz que va teniendo, por eso es importante pedir ayuda, escuchar este tipo de entrevistas, o muchos profesionales están hoy ayudando, por eso la culpa paraliza, no sirve, ¿no? Por eso es importante poder hacer lo mejor que podamos, y creo que nuestros hijos no tienen un mejor lugar donde estar que con nosotros, ¿no? Hay que poner hincapié en poder romper todo mito que la educación nos ha hecho creer de que los padres no tienen la capacidad de educar a sus hijos. Yo estoy plenamente convencida que todo padre, más allá de que su nivel instruccional sea escaso, pueden por lo menos acompañar y estar al lado de sus hijos a la hora de aprender. Así que agradecida por este tiempo también. Um beijo.